Bienvenidos entonces. Y bueno, para comenzar a hablar de la empatía, digamos que la quiero enfocar o mi intención es enfocarla en dos vertientes. Es decir, siempre hemos pensado que la empatía tiene que ver solamente con la relación con los otros, pero vamos a comenzar primero por la empatía hacia nosotros mismos. Recuerden que no podemos dar a otros, no podemos compartir con otros algo que no tenemos. Entonces, en primer lugar, ¿qué significaría? Primero vamos a revisar un poco qué cosa es la empatía, ¿no? Una de las, digamos, de las definiciones que más se repite de pronto cuando uno busca qué cosa es la empatía es ponerse en el lugar del otro. Pero realmente esa definición o esa idea de ponerse en el lugar del otro no es del todo real. Es decir, aunque nosotros intentemos con todas nuestras fuerzas ponernos en el lugar del otro, eso difícilmente sucede. Entonces, por eso es que más bien se habla en relación a la empatía de esa capacidad o de esa habilidad que nosotros podemos desarrollar, porque potencialmente la tenemos, que consiste en comprender al otro desde lo que piensa, pero también comprender al otro desde sus estados emocionales, ¿no? Y ahí vamos a ver un poco que la empatía ya va teniendo otros elementos más. Entonces, en primer lugar, bueno, quisiera como que entregarles esta idea de la empatía desde el espacio de un espacio comprensivo. Y esa comprensión pasa por comprender lo que siente el otro en términos emocionales y comprender lo que piensa el otro. Y una cosa importante también es que esta idea de empatía, de comprender al otro, no significa que estemos de acuerdo ni con lo que está pensando ni con lo que está experimentando emocionalmente. Y de ahí la importancia. Y vamos a ver qué relación tiene esto más adelante cuando hablemos del impacto de la empatía en algunas condiciones o algunas características desde el punto de vista de las relaciones sociales, ¿no? De las relaciones humanas. Entonces, partiendo de esta idea que nos habla de la empatía como un estado de comprensión hacia el otro, pasa entonces por hablar de la empatía hacia nosotros mismos, es decir, pasa por un proceso de autoobservación y de poder también empatizar, es decir, autocomprender nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros observamos de nosotros mismos a raíz de toda la cantidad de pensamientos que construimos diariamente, lo que opinamos de lo que nos sucede, y también pasa por comprender nuestros estados emocionales. Y fíjense que esta comprensión de nuestros estados emocionales pasa también por no emitir juicio, porque cuando comprendemos estamos fuera de los juicios. Los juicios siempre tienen una tendencia a calificar situaciones, emociones, pensamientos en términos a veces hasta extremos o dicotómicos. Me gusta, no me gusta, está bien, no está bien. Entonces, cuando omitimos, o sea, cuando no utilizamos el juicio, sino simplemente comprendemos lo que está haciendo, lo que se está produciendo en nosotros, en nuestro interior, llámese pensamientos, llámese emociones, llámese acciones, pero principalmente tiene que ver con ese ir hacia adentro y ver y comprender, entender, aceptar, digamos, tres procesos fundamentales de esa vida interior y de esa vida interior en nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros podemos hacer ese trabajo de autoobservación, es que podemos entonces empatizar con el otro. Ahora, al hablar de empatizar hacia el otro, es decir, de comprender lo que el otro piensa y lo que el otro está experimentando emocionalmente, quisiera hacer también aquí algunas consideraciones importantes. Porque se ha descubierto, sobre todo en los últimos tiempos, con el auge de las investigaciones en el área de la neurociencia, es decir, de la ciencia que explica parte del funcionamiento cerebral y del funcionamiento de nuestro sistema nervioso súper complejo, se ha visto que, digamos que nuestro cerebro tiene desde que nacemos inclusive, tiene ya puntos específicos específicamente, por ejemplo, dentro de la zona prefrontal, dentro del lóbulo parietal, es decir, hay
parte del sistema límbico, que son, digamos, estructuras cerebrales, los neurocientíficos han podido demostrar que esos son centros que tienen que ver con la empatía. Y fíjense que tan es así que cuando los niños, por ejemplo, son muy pequeños, son bebés o son, sí, que todavía inclusive no hablan, cuando de pronto ven u observan a uno de sus compañeritos o a alguien con otro niño con el cual están jugando llorar o reír, esa emocionalidad suele ser contagiosa. Es decir, cuando lloran, probablemente ese niño va a llorar, ¿sí? Se dice que esas son, o cuando ve al otro niño reír, probablemente también se va a contagiar de esa risa, ¿no? Que son, digamos, expresiones de las emociones que se pueden estar experimentando. ¿Qué dicen los neurocientíficos? Que ese es como el primer elemento, digamos que estructural de todo ser humano, empático cerebralmente. Pero luego vamos aprendiendo. Y entonces luego viene el lenguaje, viene el pensamiento, viene toda la estructura que nos hace que vamos desarrollando cuando vamos creciendo y cuando nos convertimos ya en adolescentes y adultos. Entonces, fíjense que todos nacemos con esas capacidades cerebrales, ¿sí? Eso no significa que todos desarrollemos, solamente por tener esas capacidades cerebrales, desarrollemos las mismas posibilidades o que se desarrolle automáticamente la empatía. Porque la empatía es digamos que una capacidad que, si bien es cierto, tiene un elemento orgánico, un elemento cerebral, necesita ser puesta en práctica, necesita desarrollarse, necesita eso, la práctica. Y bueno, sí es verdad que a medida que los niños van evolucionando, entonces bueno, dependiendo también del proceso de aprendizaje que tengan, de una serie de características y de variables, pues bueno, van a hacer o van a desarrollar esa capacidad empática, ¿sí? Entonces, partiendo de esto y partiendo además de otra evidencia que también han hecho los neurocientíficos en relación a un tipo de neuronas que están relacionadas con la empatía, que se llaman las neuronas espejo. ¿Y qué significa espejo? Que bueno, que las emociones que yo veo en el otro o los pensamientos, las ideas, lo que está expresando el otro, son una especie de caja de resonancia para mí y viceversa, ¿no? Significa que, digamos, además de esas estructuras cerebrales específicas, existen neuronas que se van además interconectando, son redes neuronales que también favorecen el desarrollo de la empatía, ¿sí? Eso también es importante, es decir, que nuestro cuerpo tiene información ya en relación a eso que llamamos empatía. Y también tenemos que decir que la empatía tiene como dos vertientes, que ya lo he venido como conversando, ¿no? Una vertiente que tiene que ver con lo que los psicólogos denominamos lo cognitivo, el pensamiento, es decir, es el componente cognitivo de la empatía, y el otro es el componente emocional de la empatía, ¿no? Entonces nosotros, cuando estamos en contacto con los otros y desarrollamos o queremos ser empáticos, pues somos empáticos, hacemos el acto de comprender o ponemos en práctica la primera parte de la empatía, que es el acto de comprender, ya sean ideas, ya sean emociones. Ahora, fíjense, esto se va como complejizando, vamos a ir hilando más fino en relación a la empatía. Porque también se dice que hay formas en que se expresa más cercanamente la empatía. Y ahí vamos a comenzar a ir relacionando qué tiene que ver o cómo se expresa la empatía en este camino yoico, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar o hacen el ejercicio o el recuerdo de qué ha pasado con ustedes, seguramente todos nosotros hemos tenido alguna experiencia en la cual hemos estado a lo mejor en grupo, o a lo mejor en pequeños grupos, o a lo mejor inclusive con una sola persona, a lo mejor cercana o no tan cercana, y de pronto esa persona está pasando por un proceso de vida muy particular, muy específico, y de pronto empieza a llorar. El llanto es una forma de expresión de una emoción o de un conjunto de emociones que se pueden estar experimentando. Y yo los invitaría a preguntarse, o más bien a recordar en este caso, ¿qué hicieron ustedes en el pasado
cuando una persona de pronto hasta inesperadamente comenzó a llorar, ¿sí? Recuerden, pregúntense además cómo se sienten en la presencia del llanto del otro y qué normalmente hacen cuando asisten a la presencia o perciben o están ahí presentes cuando el otro llora. Inclusive a veces cuando el llanto aparece en una situación social, es decir, cuando nosotros lloramos y hay otras personas delante, muy frecuentemente escuchamos que la persona que llora después se disculpa. O sea, discúlpeme que lloré, discúlpeme que perdí el control, ¿no? También eso se da, ¿no? Y nos disculpamos por llorar si es una emoción humana. ¿Mm? Las emociones, por su parte, que tienen que ver además con la empatía, son, digamos que tienen como, cuando hablamos de emociones, las emociones están, digamos, relacionadas con una experiencia afectiva, pero además las emociones están ligadas con una situación específica y tienen como una forma de permanecer en el tiempo. Es decir, las emociones que además varían en su intensidad, pero normalmente cuando hay una experiencia emocional determinada, en cualquiera de la gama de emociones, ¿sí? Porque también hemos aprendido que hay emociones positivas o negativas. Realmente son emociones y todas son necesarias y todas son humanas y todas son experiencias importantes para nosotros. Pero las emociones tienen la característica además de tener comienzan con una intensidad, ¿sí? Con una intensidad que se va elevando, pasan como a una fase así como de meseta, de aplanamiento y después van decreciendo. Es decir, no hay una emoción que perdure para toda la vida o para un largo tiempo. Normalmente son muy cortas, ¿sí? Y a veces lo que sucede con las experiencias emocionales es que dependiendo de qué tan intensas sean y hacia dónde se orienten, o queremos, digamos, salir de ellas rápidamente o querer quedarnos permanentemente en la experiencia emocional. Pero todas se van, o sea, todas pasan, se transforman. Y eso es muy importante comprenderlo porque tiene que ver con la empatía, ¿sí? Por ahí están viendo, alguien está escribiendo, déjenme ver, porque a veces cuando quien lloraba era yo, me decían que eso era una tontería, que no llorara. Ajá, qué bien ese comentario. Porque fíjense, nosotros, es decir, la audiencia que está viendo al otro llorar, o las personas que están alrededor, podemos tener múltiples comportamientos, que la mayoría de las veces son poco empáticos. Es decir, o decimos eso, no tienes por qué llorar, estás llorando por una tontería. O sea, desestimamos la emoción, la emocionalidad, la experiencia emocional del otro, es decir, la enjuiciamos, cosa que no es empática, obviamente. O también, de muy buena fe, quiero decir, queremos ir a salvar al otro, ¿no? Entonces lo abrazamos, le decimos estoy contigo, o vamos y le damos un vaso de agua, o ¿sí? O cálmate, es que todo pasa y te comprendo. Es decir, como que nos invade o nos habita una necesidad de actuar, ¿sí? De buena fe, quiero decir, no estoy diciendo, pero también eso es poco empático. Porque cuando yo, con la mejor intención del mundo, acciono sobre el otro, es decir, hago algo para que el otro, pues obviamente cambie su estado emocional, porque es mi necesidad, nos convertimos en ambulancia, dice Gladys, exactamente. Cortamos, o sea, le quitamos la posibilidad de esa expresión emocional. Quien está llorando y de pronto siente el abrazo inesperado, o el vaso de agua, o la palabra, enseguida ya, sin querer queriendo, interrumpimos esa experiencia emocional. Ojo, la interrumpimos de buena fe, quiero decir, en esto no, aquí no hay malicia, no hay que, ¡ay no! Pero también tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cómo manejo yo la tristeza que veo en el otro. Y qué me dice esa tristeza de mí también, y por eso de ahí a veces nuestras reacciones, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede a veces, porque bueno, estamos hablando del llanto, pero también podríamos hablar de una expresión de rabia, por ejemplo, ¿no? De furia.
que además nos podría generar miedo, nos podría generar incertidumbre porque a veces no sabemos qué hacer, ¿no? A las emociones, en primer lugar, del otro hay que dejarlas, o sea, hay que dejarlas respetuosamente, que estén ahí, ¿sí? Porque van a tener, como les decía, como una vida útil, en el buen sentido de la vida útil, ¿no? Dice, no sé dar consuelo y no me gusta eso porque siento que lo que le pasa a otra persona, siento lo que le pasa a la otra persona, pero no sé cómo expresarlo. Bien, qué bueno que también dicen esto porque vamos a ver que la empatía no implica que yo tenga que hacer algo necesariamente, no en ese primer espacio de comprensión, ¿sí? Porque también es bueno luego que esa emocionalidad, si estamos hablando de llanto, estamos hablando de rabia, o también estamos hablando de una alegría, ¿no? Es decir, la alegría también es una expresión emocional y también se necesita empatía para conectarme con la emoción del otro si yo en ese momento no estoy alegre, ¿sí? Entonces necesito ese espacio de empatía para poder entonces sintonizarme con la emocionalidad del otro, en este caso, por ejemplo, la alegría. Tan bella, gracias a ustedes. Yo soy la que estoy agradecida por sus escuchas. Entonces, fíjense, la empatía implica a veces, la mayoría de las veces, no hacer en una primera fase. Y fíjense lo que les voy a decir, y por eso es que lo conecté, y por eso la idea del título de este encuentro tiene que ver con la empatía, el yoga y la trascendencia de uno mismo. Porque uno de los elementos fundamentales de la empatía, además obviamente de la comprensión, es la presencia, el estar presente para el otro. Y el estar presente para el otro se traduce en hacer silencio, inicialmente, en desarrollar la humildad, porque sin quererlo, a veces déjame ayudar sin que el otro lo pida es un acto a veces de arrogancia, porque yo lo sé y tú no, entonces déjame hacer lo que yo sé para que tú te sientas mejor, ¿no? Entonces, humildad, presencia, silencio y sentir, entre otras cosas. Pregúntense también, porque bueno, la idea también es que indaguemos en nosotros mismos y que aprendemos todos, ¿no? ¿Qué tanto estoy presente para el otro? Esa es la empatía. La pregunta de la empatía es, ¿qué tanto estoy presente para el otro? Y estar presente para el otro significa haber estado presente inicialmente para mí. Y estar presente, como todos sabemos, implica un espacio de, primero, conexión conmigo, primero conexión con ese ser, ese centro de unidad que somos, ¿sí? Que va más allá de nuestro yo, que va más allá de lo que pensamos, que va más allá de lo que creemos saber. Y además implica también una escucha, escucharme a mí, pero también escuchar lo que el otro me quiere decir a través, y no de interpretación, sino solamente escuchar lo que el otro trae. Lo que el otro trae en forma de expresión emocional, lo que el otro trae desde el silencio, lo que el otro trae desde lo que a lo mejor está diciendo, ¿sí? Y eso es fundamental, porque probablemente todos nosotros sin saberlo y de buena fe, entendíamos las acciones empáticas o la primera parte, porque vamos a ver que la empatía después sigue, ¿no? Y vamos a ver cómo se transforma o cómo tiene otra forma también. Entendíamos la empatía como la necesidad de hacer algo por el otro. De buenas a primeras hay que hacer algo por el otro. El otro necesita de mí, ¿sí? Y el otro efectivamente puede necesitar de mí, porque la empatía también es un acto de acompañamiento. Pero acompañar, ¿qué significa acompañar? Estar al lado. Ni adelante, ni atrás, ni arriba, ni abajo, al lado. No estar encima, ¿sí? No estar cargando, estar al lado. Y también, estas son las cosas del en vivo, ¿no? Que se mueve el teléfono, se mueve todo. Entonces, significa que
estar al lado, acompañar, también es un proceso empático en la medida en que vuelvo a repetir lo anterior, en la medida en que yo puedo estar presente para mí y para el otro, en la medida en que puedo hacer silencio, acompañar desde el silencio. Miren qué interesante, ¿no? Y luego de eso, es decir, luego que esa emocionalidad haya sido experimentada por esa persona y venga probablemente el espacio a lo mejor del habla, no necesariamente. Y de ahí también esa mezcla de empatía e intuición, es preguntarle al otro, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? En lugar de salir a interpretar lo que yo creo que el otro necesita en base a mis propias necesidades, porque siempre es así, es decir, es lo que conocemos, es lo que tenemos nosotros para dar, es preguntarle al otro qué necesitaría. Y a veces el otro puede no saber qué necesita, y eso también es válido. Entonces la compañía a veces es estar en presencia, en escucha activa, al lado, en silencio, desde el amor, obviamente, y desde la comprensión y desde el no juicio, ¿sí? Entonces, indudablemente, como decían antes, uno de ustedes decía, es que cuando yo lloro me dicen no llores. Eso no te debería producir ese llanto, ¿no? Juicio, nuevamente, ¿no? Nuestras interpretaciones sobre la experiencia del otro. En la empatía las interpretaciones sobran, ¿sí? Alguien dice por aquí, muchas veces nos comportamos de una manera no empática. Preguntar al otro qué quieres más empático. Exactamente, sí. Preguntarle al otro lo que necesita después de haber permitido o de haber presenciado y acompañado su experiencia emocional, ¿sí? Porque siempre hay experiencias emocionales. Por supuesto, yo estoy hablando, por ejemplo, del llanto como una de las expresiones, del llanto y de la rabia, que son como expresiones emocionales que son intensas y que a veces nos dejan como sin saber qué hacer mucho, ¿no? Entonces, pero también no necesariamente estoy hablando de emocionalidades tan expresivas, ¿sí? Siempre estamos experimentando emociones, aun cuando no las podemos identificar. Pero bueno, todo nuestro cuerpo habla, ¿no? Entonces, bueno, probablemente ante expresiones emocionales del otro, por eso la presencia, o sea, el estar presente es estar aquí y ahora, para el otro. Y fíjense que el estar aquí y ahora tiene que ver con nuestro camino en el yoga. Y tiene que ver con esa unión que no es nada más una unión interna, sino es la conexión con el otro. Y esa conexión con el otro se logra, entre otras formas, a través de la empatía. Sí, en oportunidades el silencio dice más que 1000 palabras, así es. Pero como nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho, y porque pensamos que además la palabra puede ser sanadora, que lo es, pero en su momento y en el espacio necesario, en lo que necesita el otro. A lo mejor el otro no necesita una palabra, solo necesita eso, que estemos ahí, ¿sí? Así es, como dicen por aquí, todas nuestras acciones tienen pensamientos y emociones subyacentes. Siempre estamos pensando y siempre estamos experimentando emociones, podamos identificarlas o no. Volvemos entonces a que yo les decía, ¿verdad? Que la empatía necesita eso, básicamente, presencia, aquí y ahora, humildad, estar disponible, acompañar y también una dosis de intuición, por supuesto. Pero luego pasamos también, porque digamos que la empatía tiene como que varias formas de expresión, porque también la empatía tiene una forma de accionar, es decir, es cómo llevar esa empatía a la acción, también se ha llamado compasión. Por ahí en mi Instagram pueden ver varios posts que yo he publicado sobre empatía, y en algunos de ellos hablo de la relación entre la empatía y la compasión. Se dice que la compasión es la empatía llevada a la acción, ahí sí, llevada a acciones concretas.
¿Y qué significa la compasión? Karuna, hacer algo por otros. Pero bien, muy importante con la compasión, hacer algo por otros siempre y cuando el otro lo haya pedido, ¿sí? Lo haya solicitado. De lo contrario no es compasión, de lo contrario es otra cosa, ¿sí? Entonces la compasión, que es la empatía, como les decía, llevada a la acción, es ese acompañamiento, pero más en las acciones, más en lo que yo hago. Además, la compasión tiene otra característica. No solo es la empatía llevada a la acción, sino que además es desinteresada. Es decir, yo hago algo para, no por, sino para el otro, porque sencillamente sale de mi corazón. Entonces no tengo que mostrarlo cuando no lo solicite, dicen por ahí. Claro, la compasión tiene que ver con, es de alguna manera, como les decía, la empatía llevada a la acción en una relación de apoyo. Pero una relación de apoyo tiene que tener una contraparte que necesita o ha pedido ese apoyo, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando nosotros hagamos actos compasivos, que además está el desinterés de por medio, porque es el amor vuelto a acción, que también veamos que de alguna manera eso que entregamos, lo entregamos sin recibir nada a cambio y sin que el universo se entere. Cuando digo que el universo se entere, probablemente también estoy hablando de las redes sociales, ¿sí? Cuando hagamos algo por otros, sea lo que sea, dejémoslo en nuestra intimidad, porque eso también tiene que ver con el desinterés. Si yo lo muestro, ya estoy mostrando el interés de que los otros se enteren, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Esto solamente es una idea, pero bueno, como ahora las redes sociales son nuestro espacio de encuentro, también es muy importante, bueno, ¿qué significa desinteresado, no? Es necesario que yo publique que hice tal cosa o que fui a hacer voluntariado o que fui a tal, o que fuimos todos a hacer... ¿sí? O sea, donde ahí hay una ganancia secundaria, querrámoslo o no, ¿no? Entonces, bueno, ser conscientes de eso. Con esto no quiero hablar de lo bueno y lo malo, sino solamente que tomemos conciencia de que a veces hacemos cosas con una buena intención, pero que tienen una consecuencia en otra dirección. Entonces, compasión, karuna, es la empatía en acción desinteresada, amorosa y con el consentimiento del otro. Si no, podríamos hablar por ahí, uno de ustedes dijeron, si no, nos convertimos en ambulancia. ¿Sí? Así es. Bien, la otra cosa también de la que quiero hablar es, o que quiero compartir con ustedes, es el ego saldría a relucir. Claro, sí, el ego sale a relucir, por eso no es desinteresado. El ego siempre está ahí tratando de mostrarse. Bueno, él no es tan malo, ¿no? Porque bueno, es parte de nosotros, pero tenemos que darnos cuenta de esas cosas que hacemos, ¿no? Y cuándo lo hacemos. La otra cosa que quería comentar con ustedes es que la empatía también se ha relacionado con la no violencia. Es decir, la empatía es uno de los antídotos de la no violencia. Y leyendo un poco en estos días sobre las bases neurológicas de la violencia y de la empatía, fíjense que no es casual que algunos investigadores hayan encontrado que hay núcleos en nuestro cerebro que son iguales, es decir, el mismo núcleo cerebral está relacionado con la empatía y con la violencia, dependiendo hacia cómo se active, dependiendo de cuál sea nuestra decisión en términos de acciones. ¿Sí? Eso significa que, y un poco la idea de algunas investigaciones se orientan a mostrar que aquellas personas que tienen o que exhiben mayores acciones y mayores expresiones empáticas son menos violentas. ¿Por qué? Bueno, porque son como contrarios, pues. O estás en empatía o estás en violencia. O sea, pero en ambas no puedes estar a la vez, ¿no? Entonces se excluyen, por eso se dice que la empatía
es uno de los elementos, una de las habilidades, una de las cualidades, como quieran denominarla, que contrarresta la acción violenta. Ahincha. O sea, es decir, que la empatía fortalece o de alguna manera nos apoya en el desarrollo de la no violencia. Qué lindo, ¿no? Es decir, que también si nosotros creemos en la no violencia en términos generales, desde nuestro cuerpo, desde nuestros pensamientos, desde nuestras emociones, de lo que sale hacia el otro, de lo que le entregamos al otro, pues bueno, parte de eso tiene que ver con el poner en práctica la empatía. ¿Usted cree que lo bueno que uno, vamos a ver, aquí hay una pregunta, ¿usted cree que lo bueno que uno da, así le den cosas malas, qué sentido tiene? A ver, que no entendí muy bien esa pregunta. Si puedes volver a preguntarme, sería chévere porque puede que te interprete como no es. Pero entiendo que tiene que ver con el dar, ¿no? Sí que es importante. Nosotros tenemos creencias también, hay que darnos cuenta también de cuáles son las creencias que tenemos cada uno de nosotros en relación a lo que es bueno o malo, a lo que es dar y recibir. Bueno, porque todos hemos crecido y nos han enseñado y además vivimos en un mundo lleno de creencias, ¿sí? De creencias acerca de cómo tienen que ser las cosas o cómo son las cosas finalmente para mí, ¿sí? Entonces podemos pensar que dar sin recibir nada a cambio, pues realmente puede ser sospechoso, o que, bueno, si tú das pero no recibes, es decir, hay un principio importante en el universo, de alguna manera es una ley del universo que tiene que ver con dar en la medida en que tú das, más recibes, es decir, es lo mismo, sucede lo mismo con el agradecimiento, es decir, en la medida en que tú agradeces más, pues más ensancha tu corazón en términos de que estás conectado con todo, porque estás agradeciendo todo lo que tienes, ¿sí? Y si agradeces todo lo que tienes es porque desarrollas esa posibilidad, esa potencialidad de estar siempre pensando en lo que está, en lo que es, en lo que existe, no en lo que no tienes, no en lo que no está. Entonces, bueno, es un poco la elección de hacia dónde nos queremos mover, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de empatía, también es una elección. Y fíjense que interesante, porque hay como prácticas bueno, que suenan interesantes, porque son a veces, pueden ser inclusive a veces hasta desafiantes para el desarrollo de la empatía. Fíjense que hay recomendaciones como estas, por ejemplo. Si tú quieres aumentar o potenciar tu empatía, es interesante que te relaciones de pronto con personas que no piensen igual que tú, inclusive que asistas a ritos religiosos que se alejan de tus propias creencias. Más, cada uno de nosotros puede tener algunas creencias en relación a la religión, a la práctica, lo que ustedes quieran. El que yo me relacione de pronto, o el que yo asista, o el que yo observe, o el que esté cerca de situaciones que son muy contrarias para mí, es una práctica de la empatía. Porque recuerden que la empatía, lo que les decía al principio, cuando yo me conecto, cuando yo resueno, cuando yo comprendo el pensamiento y las emociones del otro, no tengo que estar de acuerdo, ¿sí? No tengo que estar de acuerdo con lo que está pensando, o a lo mejor no tengo que estar de acuerdo con lo que está sintiendo en términos de acordar la razón de. Sencillamente tengo que estar sin juicio. De ahí que la empatía no se relaciona con estar de acuerdo. Pero claro, todos somos humanos, entonces, bueno, nos gustan unas cosas más que otras, resonamos con unas personas más que con otras, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil para nosotros. Aquí dice el chat del condominio. Sí, eso es una buena experiencia. No solo el chat, bueno, ahora porque estamos en pandemia, pero las reuniones de condominio seguro que son una experiencia de empatía. Es muy buena ese ejemplo. Entonces les decía, ya me perdí, se me olvidó. Les decía que, claro, cuando alguien resuena conmigo, por supuesto que la facilidad empática está ahí, pues, o sea, cuando está cercano. Pero ¿qué pasa con el otro que yo veo en la acera de enfrente, al opuesto?
al que no piensa como yo, inclusive al que piensa contrario a mí, o al que yo pienso contrario a él también, ¿no? Para ponerlo desde la responsabilidad. Ahí podría yo ser empático. ¿Mm? Qué reto, ¿no? Qué desafío tan interesante, por ejemplo, ¿no? Es decir, piensen en aquellas personas, bueno, a lo mejor no las tienen, ¿no? Pero digo yo, piensen en aquellas personas que ustedes dicen, no, eso, no, lejos de mí, o sea, es que yo no puedo, o sea, es que, no, es que, o sea, que piensa, cómo hace, no puedo con él o con ella. Practiquen la empatía por lo menos a nivel imaginativo con esa persona, ¿sí? Esa es la práctica empática. ¿Mm? También una forma de practicar la empatía es relacionarse con los desconocidos, cosa que para de pronto las personas que somos un poco más tímidas puede ser retador, porque bueno, de pronto hablar con un desconocido, preguntarle qué tal, cómo está, es una práctica de empatía, ¿sí? Entonces, claro, no se trata de quedarnos en este espacio de la comodidad de que yo sí, yo soy empática, claro, aquí el que viene, el pana que viene a llorar conmigo, ¿sí? No, o sea, sí, claro, sí, obviamente que sí, que tenemos que ser empáticos y somos empáticos con quienes queremos, pero ¿qué pasa con el otro que no está tan cercano o que no es tan cercano o que yo siento que es muy diferente a mí, ¿no? Alguien dice, acompañar al que necesita, apoyándole y dándole aquello que en ese momento no puede tener, enseñándole a valerse por sí mismo. No, pero fíjate, aquí es importante no enseñar, o sea, el otro no necesita ser enseñado. Cuando nosotros estamos en empatía, lo que necesitamos es acompañar. Y acompañar no significa enseñar, significa estar, ser presente. Fíjense que ni siquiera digo estar presentes, ser presente. Es decir, ser ahí, estar ahí para el otro, sin pretender más nada. Cuando yo pretendo, paso a otra cosa. Ni buena ni mala, pero quiero que quede un poco más claro que la empatía tiene que ver con la presencia, tiene que ver con estar aquí ahora, tiene que ver con la escucha, con esa escucha activa, que no es estar, yo estoy escuchando o viendo al otro y estoy pensando, bueno, yo debería hacer esto y esto y ahora le voy a responder, porque eso no significa la escucha activa es estar ahí para el otro. Es una especie de meditación activa, diría yo. Claro, yo esto no lo he leído en ningún lado, pero ahora que se lo estoy comentando a ustedes, podríamos decir que es una especie de estar presente para el otro. Sin hacer nada, sin enseñar, sin acompañar. Y siempre, siempre, siempre chequear con el otro qué es lo que el otro necesita. Porque nosotros lo hemos visto todos, es decir, todos los que estamos en el camino del yoga y que somos profes o instructores en la práctica psicofísica o de meditación o de cualquiera de sus expresiones, teníamos una tendencia inicial a no es que yo quiero ayudar, yo quiero... Ojo con esa idea de ayudar. Yo quiero acompañar, sí, porque el otro a lo mejor no necesita ser ayudado. Si planteamos una relación inicial de ayuda, si no es que la ayuda no exista, ojo, ¿no? Claro que sí. Pero si planteamos una relación inicial de ayuda, es como que si le quitáramos valor al otro y el otro tiene su propio valor. Eso es importante. Entonces, fíjense que acompañar no es lo mismo que ayudar. Acompañar es estar aquí. Si el otro necesita algo, me lo dirá. Y en función de eso yo tendré que decidir si puedo o no puedo, porque a veces no podemos. Y eso también es empático. ¿Sí? También es empático decir, bueno, yo te acompaño hasta acá o busquemos a otro o en otra circunstancia o busquemos otra persona que te pueda acompañar, ¿ok? Eso es importante. Alguien decía por ahí que de empatía es ponerse en los zapatos del otro y yo decía al principio que realmente, bueno, sí es verdad que eso lo conseguimos como una definición de empatía, pero realmente nosotros no nos podemos poner en los zapatos del otro, porque los zapatos son del otro y la experiencia es del otro. Lo que nosotros sí podemos hacer es acompañar, lo que sí nosotros podemos hacer es estar presentes para el otro. Eso es importante, ¿ok? La empatía atrae a narcisistas.
bueno, no necesariamente, es decir, la empatía tiene que ver con la verdadera empatía, quiero decir, o sea, el relacionarme con el otro desde el espacio de la comprensión, no tiene que ver solamente con aquellas personas que necesitan permanentemente ser, o sea, mostrarse o ser el centro de. No necesariamente. Tenemos que diferenciar también entre digamos, esas relaciones que se establecen a través de la comprensión del otro y las relaciones abusivas o las relaciones con algún tipo de desviación, etcétera. Eso también es importante, ¿no? Hay que tener cuidado, sí, porque es que aquí estamos hablando de la empatía en una situación en la cual, bueno, estamos en presencia de otra persona y esa persona, bueno, tuvo o tiene una expresión emocional determinada, ¿no? Y bueno, y nosotros estamos ahí, bien sea porque es alguien cercano, bien sea porque es alguien lejano y nosotros somos espectadores de esa expresión emocional o de esa experiencia emocional, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco de eso. Ya lo otro tiene que ver con otros temas mucho más complejos de las relaciones, porque bueno, sí es verdad que las relaciones humanas tienen un alto grado de complejidad, porque nosotros los humanos somos seres muy complejos, ni buenos ni malos, somos complejos, porque tenemos una mente, tenemos una estructura mental que es muy buena para algunas cosas, pero ya sabemos que es a veces, como decía Sor Juanides de la Cruz, la loca de la casa o el loco de la casa, ¿verdad? El radio prendido que nos dice lo que es, pero también nos dice lo que no es, ¿no? Entonces, pero también hay una conexión interior, una inteligencia que no es una inteligencia mental y que tampoco es una inteligencia emocional, es una inteligencia del universo, es una inteligencia que nos potencia y que dirige nuestras acciones. Es decir, eso a veces bueno, sí que hay que tener cuidado, pero ese cuidado parte del miedo, es decir, me tengo que cuidar porque tengo miedo de conseguirme a alguien que pueda de pronto abusar de mi relación o yo sentirme abusada porque estoy dando de más, etcétera. Ojo con eso, porque tiene que ver un poco con nuestros miedos y tiene que ver con nuestras propias creencias, ¿no? En términos de que me tengo que cuidar, porque bueno, hay gente bueno, que no está bien y entonces si no está bien yo me puedo confundir, ¿no? Entonces, cuando les digo que hay una inteligencia del ser, que va más allá de los juicios, que va más allá de los miedos. Y vale, por supuesto, y es necesario también hacer nuestra indagación de nuestros propios miedos, porque como les decía, la empatía obviamente parte de un proceso de autoobservación, parte de nosotros mismos, parte de nuestra propia capacidad para estar presentes para nosotros. Y una pregunta importante de indagación para todos, ¿no? Obviamente incluyéndome, ¿qué tan presente estoy para mí? ¿Qué tan presente? Es decir, ¿qué tanto me oigo? ¿Qué tanto me siento? Porque en la medida en que eso está, yo puedo estar disponible para otros, ¿sí? Y puedo ir desarrollando competencias que tienen que ver, o características, o estas habilidades que tienen que ver con la empatía. Entonces, un poco para ir cerrando, porque ya tenemos casi el tiempo, podríamos decir entonces que la empatía es aquella característica que nos permite comprender al otro desde la esfera de sus ideas y desde la esfera de sus expresiones emocionales. Comprender. Pero esa comprensión se ve de alguna manera expresada, ¿sí? Yo la expreso a través de la presencia, a través del estar aquí y ahora para el otro, de la escucha activa, del cultivo de la humildad, ¿sí? De alguna manera de ese resonar juntos, ¿sí? Ese acompasar que va más allá de acompañar al otro. Y también tiene que ver con preguntar e indagar después de la expresión emocional qué necesita el otro. A veces ni siquiera tenemos que preguntar, porque no es el momento, porque hay que dejarlo para después. Pero a veces nuestra propia impaciencia o nuestras ganas de querer nos impulsan a romper un espacio de acompañamiento, ¿sí?
Con esto no quiero decir que haya una receta para llegar a la empatía. Lo que estoy tratando de compartir con ustedes es un poco algunos de los elementos, algunos de los de, de lo que tenemos que cultivar dentro de nosotros mismos. Alguien por ahí está escribiendo, la empatía comienza por nosotros mismos, claro, indudablemente. Es decir, de adentro hacia afuera. Y siempre, siempre, eso ya sí es una, casi que una regla, de adentro hacia afuera. Como es afuera, es adentro y viceversa, ¿no? Entonces no puedo dar lo que no tengo. También reconocer lo que no puedo dar es un gran paso empático. Yo puedo dar algunas cosas, puedo acompañar en algunos momentos, pero puedo no poder, o sea, puedo decidir y puedo, digamos, ser empática conmigo misma en el sentido, y asertiva también conmigo misma de mis propios límites, ¿no? Dice, a veces solo escuchamos nada más, podemos acompasar a esa persona que lo necesita. Sí, podemos escuchar, podemos sentarnos, podemos desde el silencio, desde la mirada, ¿sí? Inclusive desde el estar cerca sin tocar. Es decir, porque a veces nosotros, necesitamos, y a veces el otro no es lo que necesita. Entonces, todos esos elementos que a veces nos impulsan, es decir, nosotros tenemos a veces, algunos, no todos, un impulso como actuar, ¿no? Entonces, dejemos que ese impulso se inhiba un poco para estar presentes, ¿sí? Sí, Mariana, a veces solo escuchando, tal cual, a veces solo escuchando, o inclusive si el otro no habla, a veces en ese silencio compartido, ¿sí? Steven dice, solución para la inseguridad. ¿Para cuál inseguridad, Steven, SG2699? No sé a cuál inseguridad te refieres. Solución para la inseguridad. No sé, bueno, es que no sé no sé si estoy en capacidad de hablar de soluciones para la inseguridad, porque no sé de cuál inseguridad comentas. Entonces, bueno, esto era un poco algunos de los aspectos que quería compartir con ustedes. Bueno, si tienen algún comentario adicional, alguna pregunta que están activos ahí. Steven dice, inseguridad de las relaciones. ¿Te refieres a las relaciones de amigos? Es que relaciones humanas es una complejidad, ¿no? Pero digamos que voy a interpretar, fíjense lo que estoy haciendo, voy a interpretar la pregunta de Steven, porque bueno, como estamos en el directo, de pronto no hay chance, pero él dice, solución para la inseguridad de las relaciones. Inseguridad de las relaciones es una expresión de miedo. Comienza por preguntarte o preguntar de dónde vienen esos miedos. O sea, sentirme inseguro o sentir inseguridad en una relación tiene que ver con un conjunto de miedos. Relación de pareja. Pues bueno, sí, tiene que ver con, si yo me siento inseguro, tiene que ver conmigo. Entonces me pregunto podría comenzar a indagar cuáles son mis miedos. Siempre es una autoobservación. Y en las relaciones de pareja es de dos. Entonces la indagación es mutua. Es lo que puedo decir. Lo que puedo decir en este momento. Bueno, si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, ha sido para mí de verdad un honor, un placer compartir con ustedes este espacio de encuentro. Además, me encantó esa actividad que hubo ahí en el chat. Me parece bien lindo que además interactuemos. Bueno, me despido de ustedes como siempre, diciéndonos todos y entre todos, namaste.